40, versos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias por darnos este tiempo, esta tarde. Por favor, que sea tu Espíritu Santo que nos pueda guiar a través de la palabra. Que podamos nosotros irnos de este lugar fortalecidos, entendiendo que yo no vine a la iglesia para encontrarme contigo. Vine aquí porque estoy agradecido por todo lo que has hecho conmigo en el día a día. Que nos encontramos contigo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y hoy sábado vinimos a agradecerte por todo lo que has mostrado, la bondad que has concedido para nosotros. Por favor, abraza a la iglesia y fortalécenos para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de dar fuerzas al cansado, ¿cómo le das fuerzas a uno que está cansado? Si yo estoy cansado, yo necesito descansar. Yo necesito alimentarme. Yo necesito de alguna manera restablecer esos elementos que yo perdí en el proceso. Ahora bien, nosotros en el día a día físicamente nos cansamos, descansamos, por eso tenemos que dormir, aunque algunos de nosotros no duermen. Algunos de los que estamos acá tienen el mal hábito que a lo mejor de por vida le va a acompañar, que usted duerme 3, 4 horas y ya siente que durmió, aunque ande todo el día pareciendo un zombie y un sonámbulo que anda por la calle, pero es un mal hábito que algunos adoptamos. En mi caso me tocó porque mi abuela terminaba de ver la última película a las 11 de la noche y todos queríamos estar con la abuela con quien crecimos viendo la película de la última tanda. 11 de la noche comenzaba, terminaba 12 y tanto de la noche, al día siguiente había que ir para la escuela, pero era una chulada de experiencia. ¿Por qué? Porque podías disfrutar aún de la abuela. El que lo hacía más rápido se ganaba el premio de dormir en los brazos de la abuela. Dormir en los brazos de la abuela traía un bono porque la abuela te lavaba los pies también. Así que no tenías que ir a bañarte y eso era lo mejor. Hazte el dormido en los brazos de la abuela. Tan pronto ella miraba que estabas dormido, ella buscaba una toalla y esas botas de mugre que nosotros teníamos porque no usábamos zapatos. Yo no sé cómo es usted acá en Colombia, cómo le ha ido, pero donde yo crecí, el zapato era un privilegio que no todos teníamos. Así que yo andaba descalzo hasta la edad de 5 años. Para poder ir a una reunión especial debía tomar un préstamo de los zapatos del vecino, que obviamente siempre te cobrarían intereses, y con eso podía hacerlo. Así que esa temporada mi abuela era la que nos daba el descanso, era la que nos daba el privilegio de limpiar la mugre que había en nuestro cuerpo. Habían tantos elementos de recompensa solamente pasando tiempo con ella. Y es allí donde yo creo que Dios está queriendo llevarnos. El profeta Isaías está hablando acerca de la condición del pueblo, de la condición de los líderes del pueblo. Cuán cansados estamos. Yo no sé si yo estoy hablando en este momento para alguien que puede identificarse con esto. Me siento cansado. ¿Te sientes cansada? Lo has intentado tantas veces de esa manera y como que no sale. Como que no termino de arrancar, como que no termino de despegar. Y estoy a punto de tirar la toalla. Yo voy a usar una historia que una vez compartí también con ustedes acá. La historia de José. Yo veo la vida de José y la puedo encajar dentro de lo que Isaías presenta, porque él tuvo temporadas muy difíciles en su vida. Desde chamaco. La mamá de José murió cuando él era un chamaquito. Imagínate perder a tu mamá tan temprano en la vida y ahora te tiene que criar la mamá de uno de tus hermanos porque la tuya ya no está. Para cuadrar se convirtió en el favorito del papá. Y eso hizo que sus hermanos también desarrollaran cierto sentimiento negativo hacia José. Ahora yo tengo que lidiar con la pérdida de mi mamá y que mis hermanos no me quieren, no quieren saber nada conmigo.
Alguien me preguntó esta tarde que si yo era de los niños que le hacía bullying a otros niños, que le hacía la vida miserable a otros niños. Y yo le dije, no, a mí me la hacían miserable. Yo tenía pánico de algunos muchachos del barrio y en la escuela porque eran unos tigres bien malos. Así que nadie quería meterse con ellos. Pero recordando un poco, yo sí le hacía bullying a mis hermanos, especialmente en la forma de experimentos. Yo creo de corazón que si yo hubiese sido no cristiano, yo hubiese sido una persona muy mala. Yo tengo a lo mejor claro en mi mente que Dios supo por qué me atrapó bien temprano. Porque si las historias de mis hermanos fueron historias increíbles, yo hubiese sido un terrorista, algo así como uno de los más famosos, quizás asesinos o no sé, terroristas a gran escala de mi propia tierra. O sea, yo tomar una plancha, prenderla y pegársela en el brazo a mi hermano más pequeño para ver cómo reaccionaba la piel al toque de la plancha, solo por curiosidad. Yo tomar el gancho de pelo de mis hermanas, afilarlo, ponerle una liga, prepararlo como un rifle y dispararle a mis hermanos si no hacían lo que yo les decía. Créeme que hubiese sido un terrorista. Pero el Señor me vio así y a la edad de 7 años me atrapó siendo un monaguillo en la iglesia. A los 7 yo era el monaguillo de la parroquia y Él me comenzó a moldear. A los 13 me encontré con la Biblia y Dios comenzó a cambiarme la historia completamente, porque de lo contrario yo hubiese sido lo peor de mi casa. Dios me aprovechó esa temporada y me atrapó antes de que sea demasiado tarde. Entonces ya luego mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos pudieron venir al evangelio porque Dios me atrapó bien temprano. Entonces nota esto, las temporadas que vinieron. Yo tuve que vivir la temporada de la traición como José la vivió cuando sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Y eso es importante que lo recuerdes. La traición no viene de tus enemigos. Tus enemigos no te pueden traicionar. ¿Porque son qué? Son tus enemigos. Son tus amigos los que te van a meter el cuchillo por la espalda. Es la gente cercana a ti la que te va a dañar. Y eso no significa que no los vayas a perdonar, porque mira, José terminó perdonando a todos sus hermanos. Porque si tú no perdonas, entonces tú también vas a vivir con el veneno de rencor por el resto de tu historia. Esa es la parte más injusta del proceso, porque yo quisiera tener odio y matar y deshacer. Esa es la humanidad nuestra al que nos hizo daño. Pero Dios está diciendo algo contrario. Dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? No significa que los tengas cerca de ti. Eso es muy diferente. No es que sean carnales, compinches y que van a andar ahora como uña y mugre. Eso no es lo que está diciendo el texto. El Señor dice que ames a tus enemigos, porque el amor hace real que no exista odio dentro de tu corazón. Entonces, cuando tú perdonas al que te dañó, el amor de Dios en ti va a sanarte a ti, porque no hay rencor. No tienes ese odio que te va a terminar destruyendo poco a poco. Entonces ahora tú puedes estar en una posición donde puede ser una más grande bendición. José no creo que los perdonó así de la nada. Listo, me vendieron esos desgraciados, ahora yo voy a vivir una vida miserable por acá. No fue así el negocio. Él terminó siendo vendido por sus hermanos, inició un proceso. El proceso de José ahora viviendo en casa de Potifar, de repente comenzó a prosperar. Dios comenzó a bendecirlo en aquel lugar y una vez más lo traicionan. ¿Quién lo traiciona en este caso? No fue la mujer de Potifar, fue Potifar, su jefe. Lo traicionó porque él sabía que no era cierto que José se quiso acostar con su mujer. Él conocía a José. Él sabía de la integridad de José y también conocía a su mujer. Hay un dicho que dice claramente que el último en darse cuenta mayormente es el papá cuando los hijos andan descarriados. Y lamentablemente cuando estamos nosotros en una situación difícil con la familia, no siempre estamos al tanto de lo que está pasando. Pero Potifar conocía a su mujer. ¿Y sabe por qué yo creo que nunca le creyó la historia? Porque de haberla creído hubiese mandado a matar a José, porque era lo que la ley establecía a ese nivel. No lo mató, lo mandó a la cárcel del faraón. Lo metió en la cárcel donde estaban los presos políticos. Parecía que él era un personaje importante por estar allí solamente.
¿Y qué pasó con eso? Esa fue la parte maravillosa del proceso donde José finalmente se encontró cerca del cumplimiento de un sueño que Dios tenía para con él, que es lo que le llamamos la antesala del palacio. Ahí estaba José en la antesala del palacio, pero nota que llegó un momento que se hartó, se cansó el muchacho. ¿Te acuerdas cuando el panadero y el copero llegaron a la cárcel, que también los mandaron al bote, y de repente tuvieron unos sueños raros y vinieron y se lo contaron a José, y José les habló y les dijo, bueno, le dijo al panadero, este es tu sueño, le dijo al copero, este es el tuyo, pero el del panadero no salió muy bien porque a él lo ahorcaron, y el copero se dio cuenta que todo lo que José había dicho era real. Y José le dijo a él, mira viejo, cuando llegues allá otra vez a tu puesto, porque te van a restaurar, por favor, échame la mano. Háblale al faraón. Dile de mi historia. Porque yo injustamente estoy aquí. Yo no debería estar en este lugar. ¿Y qué hizo el copero en ese momento? Tan pronto salió de la cárcel, fue donde el faraón y le dijo, tengo que darte una noticia, Señor. Hay un chamaco que está allá preso en este momento de ascendencia hebrea. Su historia es así, 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 así. No lo hizo. ¿Verdad que a veces duele cuando te encuentras con gente malagradecida? Que tú le echaste la mano en un momento y como que se olvidaron. Como pastor, esta es la parte que más duele. Cuando tú te entregas por la gente, pero que de repente la gente se olvidó de lo que tú hiciste por ellos. Ahora, ¿sabes qué? Que Dios no me llamó a nutrirme de la gratitud de la gente. Porque si yo me voy a nutrir de la gratitud de la gente, estoy frito y no voy a llegar a ningún lugar en el ministerio. Porque no es que la gente es mal agradecida, pero sufren de mala memoria y se les olvida. No fue que el copero dijo, que se pudra en la cárcel. José se le olvidó. Estaba tan emocionado, volvió a su puesto, estoy aquí, estoy en el mejor tiempo ahora, regresé, tengo la confianza del faraón. No, simplemente se le olvidó. Pero no fue algo accidental, aún Dios estaba dentro de la ecuación, porque el anhelo de José era que lo sacaran de allí. Si el copero lo hubiese recomendado en ese momento de su vida, es posible que hubiese salido José y capaz que le daban la plaza que quedó vacante. ¿Cuál fue la vacante que quedó? La del panadero. Así que a lo mejor José hoy día sería conocido como José el panadero. ¿Por qué? Porque la vacante del mismo tipo que él le declaró su sueño estaba abierta, y qué bueno era José para que todo prosperara. Lo probó con Potifar. Ahora tenía la misma oportunidad, pero no fue lo que Dios quiso y no era el tiempo. Ahora cuenta esto. ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente unos 2 años más en el bote. ¿A cuántos de ustedes alguna vez han estado presos en la cárcel? No me respondas. El varón que está allá, mi hermano, él estuvo preso en la cárcel por narcotráfico en mi país. Él tuvo que pasar ¿como cuánto? ¿1 año casi? 10 meses en el bote. 10 meses. Y eso fue antes que le dieran el disparo en la cabeza. O sea, él se ha pasado el Niágara en bicicleta y anda caminando y anda sirviendo y anda trabajando como si la vida le dio no una sino varias oportunidades. Pero mira lo interesante de esto. Cuando él estuvo en la cárcel, fue allí que se encontró con Dios. En la cárcel, se reencontró con Dios en la cárcel. O sea, pudo haberse encontrado con Dios afuera, tranquilo, sin tener que pasar, pero allí se reencontró con Dios y le hizo una promesa a Dios de que se iba a entregar completo, que le iba a servir. Salió de la cárcel y se le olvidó la promesa. Parecía familia del copero, se le olvidó completamente, ni se acordó que le había prometido algo a Dios. Lo que pasa con nosotros, a veces le hacemos una promesa a Dios y pasan un par de días y nos olvidamos. Se me olvidó que yo le había prometido a Dios. La constante del ser humano. ¿Y qué pasó después? Entonces Dios tuvo que permitir que le dieran un balazo en la cabeza para que regresara al lugar donde Dios lo quería. Somos tan cabezones que podríamos venir caminando y tenemos que esperar que venir a través de una tragedia, a través de una experiencia que nos marca la vida para siempre.
Ahora, de repente yo me imagino a José diciendo, Señor, pero yo no he sido tan malo. Sí, yo sé que era medio chismoso cuando muchacho, que andaba contándole a mi viejo todo lo que hacían mis hermanos, pero yo creo que el castigo ha sido muy grande. Por favor, échame la mano. Padre, ten misericordia de mí, sácame de acá. Y pasó un mes sin un iPhone, sin una tableta en la cárcel, sin poder ver las noticias, sin poder ver la serie de Netflix nueva. Me imagino que se convierte en un año. Un mes es una eternidad cuando no tienes en qué entretenerte. Imagínate que tampoco tenían una cantidad de libros en la biblioteca accesibles para poder estar leyendo constantemente como puede pasar hoy día. Pasó un mes, pasaron dos, pasó un año, pasaron 2 años y de repente sonó el teléfono. Llegó la llamada tan esperada, no en el momento que José hubiese querido, pero en el momento que Dios había determinado. Nota que Dios nunca lo abandonó en el proceso, porque esa es la otra cosa. A veces nosotros sentimos que Dios nos abandonó y entramos en pánico y en crisis, y esa es la parte más tramposa del diablo, porque me estoy basando en un sentimiento. Dios no te pidió que tú sientas su presencia, Dios te pidió que tú creas en su presencia, y cuando tú crees en su presencia, entonces la comienzas a sentir. Pero hay gente que quiere sentir para entonces creer. Incluso llegamos a la iglesia y decimos, yo como que hoy no siento la presencia. Primero yo tengo que creer que Dios dijo que iba a estar conmigo, que iba a bendecir lo que estamos haciendo, y entonces mi corazón se sincroniza y comienzo a sentir esa presencia. Pero no solamente en la iglesia, en la casa también, en el día a día es lo que Dios está esperando que suceda con nosotros. Yo no quiero andar por la calle diciendo ando abandonado, Dios se olvidó de mí. No, no, no. Yo quiero andar por la calle diciendo tengo su presencia conmigo. Y una cosa es maravillosa en todo esto: no importa cuán cansado yo esté, si su presencia va conmigo, Dios me dará fuerzas constantemente cuando más la necesito. No es que tengo para andar repartiendo a todo el mundo, pero voy a saber que puedo seguir peleando la buena batalla, que puedo seguir corriendo la carrera y que seguiré guardando la fe, porque no he sido abandonado, porque nunca seré abandonado, y todo lo que Dios me prometió sé que se va a cumplir por una sola razón. Tú y yo le servimos a uno que es fiel y es verdadero, y eso es todo lo que necesitas saber. Todo lo que tú necesitas saber, que todos le estamos sirviendo al mismo Dios que es fiel y que es verdadero, que no te va a fallar. Pero ¿por qué yo siento que Dios me falló en esta parte? Porque José pensó que a lo mejor Dios le falló en esos 2 años. Señor, ¿dónde tú estabas cuando mis hermanos me vendieron? Señor, ¿dónde tú estabas cuando este Potifar me metió a la cárcel? Señor, ¿dónde tú estabas? ¿Crees que José andaba celebrando? Gloria, aleluya, me acaban de vender, ahora soy esclavo. No, no andaba celebrando eso. Tuvo preguntas que tuvo que hacerle a Dios. A lo mejor ya se cansó. Señor, estoy cansado de que me traicionen. Yo se lo he dicho a Dios, estoy cansado. Contrale, Señor, ya no aguanto una cuchillada más. Manda a alguien más a hacer esto. Confíale esto a alguien más. Pero después de pelear con Dios en la oración, entonces aprendí toda mi vida a llegar el momento de decirle, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y así yo diciendo, pero por favor dime que tú quieres, que me quieres dar esa oportunidad. Yo había dicho que me iba a retirar cuando llegara a la edad de 50, ya tengo 52 y yo no sé cuándo es que me voy a retirar, pero ya yo creo de corazón que la única cosa que Dios me hizo entender es que iba a tener cierto nivel de independencia, que no iba a ser tan esclavo de un horario, pero que con la bendición de Dios yo podía seguir 30, 40 años más sirviendo. Le decía a unos amigos, mi mamá murió muy joven, murió a la edad de 49, mi papá murió a los 62, 63, mi abuela paterna, mi abuelo materno murió a los 84, 85, pero mi abuela paterna murió
a los 99. Entonces, Señor, hagamos un promedio, le dije, y me dejas hasta los 90 para yo poder predicar tranquilo, servir tranquilo. Así que no, y no es broma, yo estoy proyectando 38 a 40 años más de servicio a Dios, predicando. Quizás no voy a andar corriendo tanto como corro ahora, me voy tranquilo a Casa de Campo, a Punta Cana, y le predico a los amigos que tengo allá mientras comemos en un restaurante. A lo mejor me voy, no sé, de vacación, de misionero a Dubái, y por allá le servimos al Señor en alguna condición específica, pero sirviéndole a Dios. Porque para el que fue llamado no existe el retiro. No existe, me retiré de predicar, ya no voy a predicar más, se acabó. Los hombres de Dios en la Biblia predicaron hasta el último aliento. Si no, pregúntale a Eliseo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Usted que trabaja en un trabajo diferente, dice, bueno, yo me retiro de mi trabajo, pero nunca te retiras de tu llamado. Tu llamado se acaba el día que te mueres y debes procurar cumplirlo hasta el día que te mueras. Llegó el momento, se pasó todo el resentimiento, todo el dolor de la traición. Y yo quiero dejarles con esto porque sé que tenemos tiempo limitado acá. Mi papá me traicionó cuando me abandonó. Mi mamá me traicionó cuando me abandonó. Mis abuelos me recibieron, pero fue mi abuela la que cuidó de mí y de mis hermanos. Mi abuelo fue el monstruo de la Laguna Verde de mis hermanos y de ese servidor. Las personas que más me dañaron fueron las personas que más cerca de mí estaban. Ahora, yo les conté un día el testimonio del viejo. Yo no sabía que yo no lo había perdonado. Yo no sabía que yo estaba siendo un predicador del evangelio por diferentes países del mundo y yo no había perdonado a mi abuelo, a mi verdugo, no lo había perdonado. Hasta que de repente Dios me confrontó en aquella llamada telefónica. Cuando mi tía me llama para decirme que se acababa de tomar la decisión, ella tomó la decisión de entregarle su vida a Jesús. No te puedo describir la emoción y la alegría que mi tía había decidido entregar su vida a Jesús. Pero que mi abuelo se entregara a Jesús no era una buena noticia. Mi tía me lo dijo allí mismo y te tengo otra mejor, me dijo, tu abuelo Guzmán ha decidido entregarse a Jesús. ¿Y sabe cómo se convirtió? Viendo un video tuyo en YouTube, viendo un video. Ella esperaba que yo me iba a emocionar porque mi abuelo vio un video mío y se arrepintió y se entregó a Jesús. Me enojé porque en mi corazón yo quería que mi abuelo se muriera y que pagara todo el mal que había hecho. Yo no creo en el infierno que se predica allá afuera, pero yo decía, Señor, si no hay, créate un infierno, aunque sea para él, para que se queme por los siglos de los siglos y pague por todas las veces que abusó de nosotros, que nos maltrató como lo hizo. Por favor, por lo menos eso. Yo prediqué una vez en el estadio Cibao, en mi ciudad, y mi abuelo asistió a mi campaña todas las noches, y en una ocasión me da la mano y me dijo, yo nunca he visto a un hombre que hable como usted. El viejo me dijo eso. Era el reconocimiento más grande de la historia, porque ese mismo hombre era el que me decía, usted es una basura, usted no sirve, usted es una porquería, usted es peor que su mamá. Todas las cosas horribles que se te podían ocurrir, las malas palabras, ese señor me las dijo. Y de repente, ahora Dios me pide que lo bautice. Y fue la batalla del siglo. Finalmente dije, porque el Señor me reprendió, me ministró. Yo había recientemente recibido un milagro de salud de parte de Dios. Yo tenía que ser operado porque mi espina dorsal estaba destrozada. Yo iba a estar condenado a una silla de ruedas posiblemente para esta temporada de mi vida. Pero Dios hizo un milagro, me mandó a Israel, me metió por un camino, un peregrinaje que yo no esperaba y finalmente me concedió un milagro. Ahora yo estaba más endeudado con Dios, no solamente porque me había salvado, sino también porque me había sanado. Y sabes, dije, está bien que venga, que venga. Casi me sentí como en el programa de Laura de Perú, que pase el desgraciado ese, que venga para acá, que venga. Y yo tuve que presentarle a mi abuelo, a mis hijos, que conocieran a mi verdugo, que conocieran al tipo que yo más odié. El man durmió en mi casa por 30 días. Había que hacerle café temprano en la mañana. Había que consentirlo al verdugo. A veces Dios tiene un sentido del humor tan raro y te va a poner cerca de las personas que más te dañaron. Pero no es por ellos. Es por ti. Es para sanarte a ti. Es para poder empoderarte otra vez, darte las herramientas.
que tú tanto necesitaste para poder cumplir con el propósito y el plan de Dios. Y eso fue lo que pasó para mí. No te niego que cuando lo estaba bautizando ese día, yo sí le dije al Señor: déjame ponerlo 5 minutos debajo del agua, 5 nada más. Y ya luego tú lo resucitas y somos famosos los dos. Yo dije, viral se va a hacer esto por las redes sociales. Viejo que muere ahogado en bautisterio resucita. Yo en mi corazón quería la satisfacción. Y Dios me ministró. Allí me ministró Dios. Y me dijo, let's do it. Me dijo, vamos a hacerlo. Pero lo vamos a hacer entre los dos. Porque cuando Él baje las aguas, habrá muerto. Y cuando Él salga, será una nueva criatura, Richard. Esa fue la primera vez que yo abracé a ese viejo. La primera vez que lo abracé, como que abrazas a alguien que tú amas. Hace 2 años ya, creo, Alejo, que fue que murió, ¿verdad? Hace 2 años. Mi tía me llamó porque él quería hablar conmigo. Y yo le di una palabra, le dije, Guzmán, nunca le dije abuelo, le dije, Guzmán, todo quedó saldo. Ya no se debe nada. La deuda se pagó. El Señor la cubrió completita. Usted se puede ir en paz. Cuando le quitaron el teléfono, mi tía le dice, Richard va a venir, así que tranquilo. Y él le dijo, no viene. Yo no le dije que no iba, pero el Señor sí le dijo. Unas horas, 12 horas después, murió. Pero ¿saben una de las cosas más difíciles para mí con todo eso? Que yo no imaginé que yo podría haber llorado por mi abuelo. Pero ese día yo lloré más que lo que lloré por mi abuela, que fue la santa que me crió. Y fue cuando me di cuenta que yo aprendí a amar a mi verdugo. Pero ese hombre se volvió un fan. Los sermones que él más le gustaba escuchar eran los de su nieto, el mismo que él casi mató en más de una ocasión. Y eso es el poder del evangelio. Yo sé que estamos cansados de que la gente nos traicione, la gente nos pague mal, pero no puedes parar de hacer el bien, porque entonces habrás cambiado tu naturaleza. Pero es que yo no puedo perdonar a las personas que me dañaron. Entonces no estás en capacidad de amar ni siquiera a las personas que están frente a ti hoy día. El perdón no te obliga a estar al lado de las personas que te dañaron. Te libera y te da la oportunidad de ser una bendición para la gente que está cerca de ti. El evangelio es eso: contarle a la gente que Jesús murió para perdón de nuestros pecados, de todos. Vale la pena luchar por el matrimonio, sin importar quién fue culpable, quién no, quién la hizo peor, quién la hizo mejor. Vale la pena luchar por la familia, por los hermanos, sin importar cuál de ellos te envidió, te quiso dañar. Vale la pena luchar por tu iglesia, sin importar si la iglesia tiene un montón de humanos que se equivocan sirviendo, siempre y cuando Jesús sea el centro de la iglesia y la palabra de Dios sea el fundamento. Vale la pena seguir peleando la buena batalla, corriendo la carrera, guardando la fe. Si quieres arrodillarte conmigo, aprovecha ese momento y pídele perdón a Dios por andar quejándote tanto, por andar diciendo que Él te abandonó, que su presencia no estaba contigo. Él te va a dar las fuerzas para seguir peleando. Ese diagnóstico médico que te dieron no es una mala noticia, se convierte en buena noticia, porque ahora sabes qué es lo que le vas a pedir a Dios que haga por ti. Sabes qué es lo que le vas a entregar a Dios en este momento. Sabes qué es lo que le vas a confiar a Dios. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Este es tu ejército en gracia. Este es el equipo de salvación que has armado aquí en casa. Y todos necesitamos de tu toque sanador. Necesitamos nuevas fuerzas. Tú sabes que nos cansamos.
en más de una ocasión. Pero ha sido tu presencia. Ha sido tu presencia lo que ha hecho la diferencia. Y como dijese Moisés, por favor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy para ningún lugar. Señor, nosotros no vamos a ir para ningún lugar sin tu presencia. Padre, nosotros no vamos a continuar en esta carrera sin tu presencia. No podemos. No podemos seguir peleando esta buena batalla sin tu presencia. No podemos. Porque solo tú nos sostienes. Porque solo tú nos das nuevas fuerzas. Yo encomiendo a cada esposo, a cada esposa, a cada padre, a cada hijo, a cada hermano, a cada amigo que está aquí. Yo te los encomiendo. Muéstrate en ellos. Manifiéstate con poder, para que podamos dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.